Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, de la Cátedra de Virología, con la docente doctora Carmen Mosquera Herrera. Hablar sobre la genética, el gen y el genoma, donde la genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. De la rama de la biología que estudia los genes, Mendel es considerado padre de la genética. Al igual que el gen, es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Como introducción a la terminología tenemos el fenotipo y el genotipo, donde el fenotipo es las características observables producto de la expresión del genotipo y el genotipo es la información genética definida por las secuencias de ácido nucleico que comprende las proporciones y expresan en forma de ARN y proteínas y regiones regulares. Hablaremos de la cepa, el tipo, variante y mutante, donde estas se van a emplear para denominar el virus que difiere de alguna manera heredable de un virus parenteral o de wild type. El wild type es un virus generalmente cultivado en el laboratorio, del cual se obtuvieron mutantes que se comparan del wild type referencia. La cepa va a designar lo que es el distinto wild type del virus. El tipo es el sinónimo del serotipo y el variante va a indicar lo que si es un virus fenotípicamente diferente al wild type. Mencionaremos algunas bases moleculares de los cambios en los genomas. Tenemos el virus, la reproducción de células vivas, nuevas copias que progenen, células de nueva generación que se van a reproducir, partículas virales, variaciones en los genomas que ocurren por dos mecanismos y mutación y recombinación. Hablaremos sobre las mutaciones. Estas son cambios en la secuencia de nucleotidas que comprenden cambios de un nucleótido por otro. Tenemos a las transiciones, donde va a haber una purina por otra purina y va a haber una pirimidina por otra. Tenemos las transversiones, una pirimida por una purina y viceversa, como se muestran los ejemplos. También tenemos a las inserciones de uno o dos más nucleótidos y las delecciones, donde existe la eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia original. Tenemos las mutaciones espontáneas. Estas mutaciones se van a deber a errores producidos durante la replicación. Tenemos la mutación del ADN. Esto se debe a que los DNA polimerasa poseen una actividad enzimática que les permite corregir errores en la replicación. También tenemos las mutaciones del ARN, donde se deben a que el retrovirus que expande uno o más esquemas básicos central de la biología molecular. Tenemos los tipos de mutaciones. Estas van a ser letales, letales condicionales, sensibles a la temperatura, sensibles al frío, rangos de huésped, resistencia a drogas de elección y escape de neutralización. Interacciones genéticas entre los virus. Generalmente esto sucede cuando dos viriones diferentes infectan simultáneamente a la misma célula, por lo cual se da una interacción real entre las moléculas de ácido nucleico y da origen a una cierta progenie que puede tener una herencia diferente a la de la partícula original. Recombinación. La recombinación es el intercambio de segmentos de ácido nucleicos entre virus diferentes relacionados de tal manera que el progenie contiene una nueva combinación de genes. Esta puede ser de dos tipos, la recombinación intramolecular y la homóloga. En lo que corresponde a la intramolecular, aquí va a haber un intercambio de la información genética en la célula. Va a estar presente dos o más virus con genoma simple y generalmente son virus grandes. Mientras que en la homóloga, aquí va a haber dos mutantes van a coinfectar una célula. Como ejemplo tenemos el virus de la influenza, la cual contiene 8 segmentos que van a codificar 11 proteínas, 2 externas y 9 internas. Aquí la hemaglutinina es la responsable de la unión del virus a la célula y la neuraminidasa de su salida, por lo cual van a ser las responsables de la infección y de la respuesta inmunitaria. Los virus de la gripe son los responsables de una drástica diversidad antigénica de los distintos subtipos virales, como es el caso del H1N1. Por lo tanto, la recombinación en el huésped infectado con dos variantes de un virus puede producir un virus con una patogenicidad alta, como es el caso del herpes virus. Reasociación de segmentos genómicos. En los genomas no segmentados, la recombinación va a depender de la distancia de los marcadores genéticos sobre el cromosoma, mientras que en los virus con genomas segmentados, la frecuencia de recombinación es muy alta cuando están en segmentos distintos y muy baja cuando se encuentran sobre el mismo segmento. Complementación. Cuando hablamos de complementación nos referimos a la interacción de los productos génicos virales en las células infectadas con dos virus, los cuales pueden ser defectuosos, y esto tiene como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo ciertas condiciones en donde la replicación no ocurriría de una forma ordinaria.
En las bases de la complementación tenemos que un virus va a proporcionar un producto génico en el cual el segundo va a ser defectuoso, permitiendo la proliferación del mismo. Aquí los genotipos de los virus van a permanecer intactos. El cáncer engloba un conjunto de enfermedades que tienen en común el crecimiento desordenado de las células y la colonización tisular. Todo esto está determinado por la acumulación de mutaciones en el genoma y por la alteración de las marcas epigenéticas. Las mutaciones que afectan esencialmente son los protooncogenes y los genes oncosupresores. Entre las etapas y características en el desarrollo del cáncer tenemos tres fases: la formación del tumor primario benigno, la progresión in situ y la invasión y aparición de metástasis. En el tumor primario benigno tenemos primero la mutación de la célula, lo que va a dar lugar a una célula progenitora de cáncer, como consiguiente un clon neoplásico con la respectiva acumulación de nuevas mutaciones. Cuantitativamente se cree que son necesarias 6 mutaciones para que una célula normal se convierta en cancerosa. En el cáncer in situ, que por lo general es un tumor benigno, corresponde a las células que no han escapado del tejido donde se originaron. En cambio, en el tumor maligno corresponde a la propagación de las células cancerosas hacia otro tipo de tejido. Para que sea considerada una neoplasia maligna tiene que afectar vasos sanguíneos, músculos y nervios. Con respecto al escape celular, tenemos que la célula cancerígena altera la adhesión de la célula mediante las enzimas proteolíticas de la matriz extracelular, causando el desprendimiento de la célula y invasión de otros tejidos. Metástasis corresponde a la diseminación celular del tumor primario, el cual puede fijarse en tejidos normales, para luego multiplicarse y diferenciarse en ellos, dando lugar al llamado tumor secundario o metástasis. De acuerdo a la mutación de protooncogenes, es decir, oncogenes, es la forma mutada de un gen normal o protooncogen, que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen. Aquí podemos ver que el gen normal, es decir, el protooncogen, tiene una expresión de una proteína normal, que cuando hay una mutación, el gen mutado, es decir, el oncogen, va a tener una expresión anómala, la cual va a tener una actividad excesiva y no regulada, produciendo lo que es el cáncer. Entre los tipos de protooncogenes tenemos los factores estimuladores del crecimiento celular, los receptores de factores de crecimiento o de hormonas, proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, factores de transcripción, proteínas responsables de la activación directa del ciclo celular o de la inhibición de la apoptosis. Con respecto a la mutación de genes oncosupresores, tenemos que son genes que causan cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal, llamados también genes supresores de tumores o anti-oncogen. Aquí podemos observar que el gen normal va a tener una expresión de una proteína normal, que cuando tiene una mutación, pues el gen oncosupresor mutado va a tener una expresión de una proteína anómala, la cual no va a tener una actividad y pues posteriormente va a producir lo que es el cáncer. Entre los tipos de oncogenes supresores tenemos los factores inhibidores del crecimiento celular, los receptores de esos inhibidores o de hormonas que frenan el crecimiento celular, proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, factores de transcripción y proteínas que frenan el ciclo celular o producen apoptosis. Con respecto a los marcadores tumorales, es decir, cualquier sustancia relacionada con la existencia o ausencia de un tumor en líquidos biológicos, en especial el plasma o el suero, tenemos dos grupos: los factores tumorales de secreción o de marcadores clásicos y las citocinas o mediadores solubles del origen celular.